Muy buenas a todos, tenemos un nuevo Q&A, estamos a viernes y viene muy cargadito, ya lo veréis. ¿Qué tal? Pues voy a ponerme muy rápidamente porque son muchas preguntas muy interesantes, temas bastante picantes y no quiero perder el tiempo porque si no se nos alarga mucho. Así que voy a ir muy concreto a las preguntas y empiezo con la de Manly Man, ¿vale? Que me pregunta ¿a qué jugadores vendería a final de temporada en el Real Madrid? Bueno, estas preguntas nunca son fáciles de contestar en diciembre, ¿no? Normalmente los balances se tienen que ir haciendo a final de temporada, pero bueno, hay una serie de jugadores que lógicamente tienen una interrogante delante y que si se diesen ciertas condiciones, pues seguramente sí que sería muy interesante su venta. Vamos a hacer un repaso muy rápido de la plantilla, pero bueno, Odriozola lógicamente es uno de esos casos, ¿no? Donde hay que ver, bueno, si se concreta o no la renovación de Lucas Vázquez. Si el Madrid cuenta con Lucas Vázquez como lateral derecho, pues evidentemente será difícil que en la plantilla se queden 3 laterales derechos. Entonces creo que el Madrid va a tener que tomar la decisión entre Odriozola o Lucas Vázquez. En el caso de Lucas Vázquez sería dejarle terminar el contrato. En el caso de Odriozola buscar una cesión o una venta. Así que, bueno, pues uno de esos dos jugadores evidentemente tendrá que salir, o creo que tendrá que salir, ¿no? En cuanto a los centrales, creo que el más cuestionable es Nacho. A mí Nacho no me molesta nada como cuarto central, creo que es un jugador que además te puede cumplir en cualquiera de los dos laterales, que nunca se queja, que tiene un salario bastante bajo para ser el Real Madrid. Y bueno, pues no buscaría específicamente una venta, pero si acabase llegando un central y dando por hecho que Ramos renovará, bueno, pues lógicamente si llegase ese central, Nacho tendría que salir seguramente del equipo. Otro caso sería el de Marcelo, que termina contrato en 2022 y donde yo sí que buscaría una salida para el jugador porque creo que no, bueno, pues que desgraciadamente ya no está al nivel del Real Madrid y que, bueno, pues que se merece un final lo más digno posible. Entonces sería otra venta que yo buscaría o otra salida, ¿no? Porque seguramente no sería en forma de venta. Otro caso, en el centro del campo, pues el que más claro veo es el de Isco. Creo que es un jugador que también ha acabado su ciclo en el Madrid y que, bueno, pues que habría que buscarle una salida. Si no es este invierno, será en verano, pero seguramente algo hará, ¿no? El Madrid con respecto a Isco o algo intentará. Y después yo creo que en la delantera hay dos jugadores que por unas razones o por otras tampoco me encajan en la plantilla del año que viene, en un mundo ideal, y son Mariano y Jovic, ¿no? Jovic está teniendo muchos problemas en el Madrid. Cuando ha jugado, la verdad que no lo ha hecho a un gran nivel y creo que sería una venta clara en caso de que el Madrid pudiese. Y Mariano, pues un poco lo mismo. Es un jugador que se esfuerza mucho, pero que rara vez está disponible para el entrenador. Continuamente tiene problemas. Y después que para mí no tiene nivel Real Madrid. Pregunta cero. Tengo que decir que muchas preguntas vienen de la semana pasada, entonces veréis que las dos siguientes preguntas tienen que ver con nuevos entrenadores. Ahora seguramente, bueno, pues ya no son preguntas tan de actualidad porque Zidane afortunadamente ha conseguido, ¿no?, salir del bache en el que estaba el Madrid con estas dos victorias. Bueno, me pregunta cero por pros y contras de traer a Mourinho, ¿no? Mourinho es alguien que a todos, bueno, no a todos, sí, a ninguno nos dejó indiferente en su momento. Fue un entrenador que a todos nos impactó, ¿no? De una manera positiva o negativa, pero a todo el mundo dentro del madridismo. Y qué duda cabe que, bueno, a nivel de morbo, pues su vuelta daría mucho juego, ¿no? Porque fue un entrenador que ya te digo que impactó mucho, ¿no? Y a los que nos gustaba mucho Mourinho, pues indudablemente nos alegraría mucho a nivel personal su vuelta. Ahora mismo está en el Tottenham demostrando que es un entrenador todavía plenamente vigente, líder en la Premier y haciéndolo fenomenal. Su anterior etapa en el Manchester United, que había sido muy criticada, yo creo que ahora se puede poner mucho en valor, viendo cómo el Manchester United se arrastra automáticamente por la Premier y por la Champions, donde ha sido eliminado. Mourinho quedó segundo con el Manchester United, eso hay que decirlo, y ganó títulos, ¿no? Así que creo que hay que poner muy en valor esa etapa. Y que por supuesto, en un futuro, donde ya no estuviese Zidane y pues, ¿por qué no, no? ¿Por qué no su vuelta? Los pros son evidentes, aparte de la emoción que nos daría a los que nos gusta Mourinho, pues es un entrenador
que se adapta perfectamente a las plantillas que tiene y que saca el máximo rendimiento. Es uno de los mejores entrenadores del mundo. Los contras, bueno, que volveríamos a esa presión mediática que había tan asfixiante por parte de la prensa hacia el Madrid, esa hostilidad, y que bueno, pues con la vuelta de Mourinho, pues muchos medios o muchos periodistas volverían a atacar bastante al entrenador del Real Madrid y por lo tanto al Real Madrid. Pregunta Kevin David, otra pregunta que tiene un poco que ver con lo de la semana pasada. Si creo que Pochettino podría sacar más de esta plantilla que Zidane. La verdad es que yo creo que el trabajo de Zidane, independientemente, ¿no?, de que evidentemente si el Madrid hubiese caído en estos dos partidos entre el Sevilla y el Borussia Mönchengladbach, Zidane no está por encima del Madrid y a lo mejor el Madrid tendría que haber tomado una decisión, como comentamos en un vídeo hace unos días. Pues independientemente de eso, no creo que el problema del Real Madrid sea el entrenador, ¿no? No creo que un cambio por Pochettino automáticamente cambiase todo. Sí creo que los jugadores, al recibir un nuevo discurso y unos nuevos estímulos, pues pueden mejorar su rendimiento, ¿no? Y que hay entrenadores que a lo mejor consiguen sacar de determinados jugadores, sobre todo los jóvenes, pues más cosas, ¿no?, de las que a lo mejor está sacando Zidane. Pero es que yo creo que Zidane está exprimiendo la plantilla al máximo de lo que puede. Que es verdad que se le puede decir que a lo mejor en determinadas épocas no ha confiado mucho en los jóvenes. Ahora estamos viendo como Vinicius y Rodrigo están siendo titulares por encima de Asensio. Y no sé, la verdad que siendo Pochettino un entrenador que me encanta y que seguramente algún día entre en el Real Madrid, y no descarto que sea el siguiente a Zidane, tampoco creo que claramente fuese a sacar muchas más cosas de las que está sacando ya Zidane, que está demostrando que, bueno, pues que cuando más difícil lo tiene el Madrid, mejor respuesta da, ¿no? Esta temporada es un buen ejemplo de ello, también lo fue la anterior. Un entrenador con 11 títulos que, bueno, lo que siempre digo, que gana uno cada 19 partidos. Vamos, no creo que haya ningún entrenador que te vaya a asegurar más rendimiento. Siendo, ya digo, el futuro entrenador del Real Madrid muy probablemente Pochettino y posiblemente siendo un acierto, ¿no?, cuando eso se produzca. Pero más por desgaste de Zidane o por agotamiento que porque vaya a sacar técnicamente más de la plantilla. Alex me hace una pregunta bastante compleja económicamente y que me sirve para explicar de la forma más sencilla que se me ocurra un tema que es importante, ¿no? Se habla mucho de la crisis del Madrid, bueno, la crisis de todos los equipos, ¿no?, por culpa de la pandemia y de la posibilidad que tendría el Madrid o no de hacer fichajes en función de eso. Y Alex introduce un tema que es importante, que es verdad que muchas veces la gente, ¿no?, que no entiende mucho de estos temas, asocia coste del traspaso con gasto, ¿no? Es decir, si Mbappé costase el año que viene en 200 millones de traspaso, bueno, pues que es como si fuese eso un gasto de la temporada y como si hubiese que desembolsarlo en ese mismo momento. Y efectivamente no es ni una cosa ni la otra. Cuando un equipo paga 200 millones por un jugador, salvo que esté ejecutando la cláusula, lo normal es que negocie con el club vendedor unos plazos de pago que se pueden ir a varios años, mediante los cuales se va amortizando de alguna manera, ¿no?, el precio del traspaso. Es decir, a lo mejor en el caso de Mbappé por 200 millones, digamos que se pagarían 50 millones cada año. 50 millones ya no suenan igual que 200 de golpe, ¿no?, evidentemente. Eso es un primer tema. Y segundo, los 200 millones que costase Mbappé no son un gasto de esa temporada, ¿no?, sino que es un gasto que se divide entre todas las temporadas de contrato de Mbappé. Imaginemos, por ejemplo, esos 200 millones y que Mbappé firmase un contrato de 6 años, ¿no? Bueno, pues no, el gasto de la primera temporada no serían 200 millones, serían 200 millones entre 6, ¿vale? Y se iría dividiendo, digamos, ese coste de 200 millones entre 6 años, ¿no? Eso es lo que se conoce como la amortización del jugador. Así que, efectivamente, no es tan complejo el asunto como gastarse 200 millones, sino es más bien tener en cuenta pues varios aspectos. Uno, evidentemente, 200 millones, por mucho que se paguen en plazos, siguen siendo 200 millones, ¿no? Entonces, bueno, pues si las perspectivas económicas no son muy favorables, no se puede afrontar con la misma alegría un traspaso así, por mucho que se paguen varios años, que si son muy favorables, ¿no? Y digamos que el Madrid prevé que en 2022 vaya a recuperar los ingresos que tenía antes de la pandemia. Punto 2. Lógicamente, como han bajado los ingresos, tanto el tema del fair play financiero como los controles financieros de la liga exigen a los equipos bajar la masa salarial y también los precios de los traspasos de los jugadores. Por lo tanto,
a lo mejor el Madrid tendría posibilidades económicas de afrontar ese traspaso, pero si la Liga le dice que como mucho puede pagar 400 millones en salarios, a lo mejor no puede meter un salario tan importante como un jugador como Mbappé, ¿no? Entonces, sí que influyen en ese tipo de cosas, sí que influye en la crisis en ese tipo de cosas. No tanto en darte un gasto de 200 millones o en que haya que pagarlos de golpe. Espero que lo he hecho de manera bastante simple, pero espero que se haya entendido. Bueno, ahora tenemos un vídeo que nos manda un amigo que se atreve a mandarlo por vídeo. Os animo al resto a hacerlo en más ocasiones porque creo que puede quedar interesante. Hola Ramón, mi pregunta es, ¿qué opinas sobre la cláusula de 75 millones de Haaland y si piensas que podría encajar en el Real Madrid? Saludos de México. Bueno, pues muy buena pregunta. Entramos ya en temas de estos gordos, ¿no? y llamativos. Evidentemente hemos tenido un par de inputs que nos pueden hacer pensar que esa cláusula de 75 millones de Haaland es real, ¿vale? Porque en estas cosas uno nunca sabe si se está hablando de un rumor o si se está hablando de una realidad. Pero Raiola, el otro día en una entrevista, vino a decir que no podía hablar de una cláusula por Haaland, pero no negaba que existiese esa cláusula, sino que decía que no podía hablar de ella, ¿no? Si no existiese esa cláusula, a mí, vamos, pienso que lo negaría, ¿no? Raiola y bueno, y se quedaría ahí el tema, ¿no? El hecho de que hable de que no puede hablar de esa cláusula me hace pensar que sí que puede existir. Y Oriol Domenech hace poco también ha informado que esa cláusula no es ejecutable en 2022, sino ya lo sería desde 2021. Evidentemente, ¿no? Hemos hablado antes de los números, de la economía. Se tienen que dar las circunstancias que se tienen que dar para que el Madrid pueda tener cierto desahogo económico. Pero si es verdad esa cláusula de 75 millones por Haaland, evidentemente es una oportunidad de mercado indudable, porque aunque Raiola quisiese cobrar también su comisión, bueno, pues nos estaríamos yendo seguramente a un precio de traspaso asumible para un jugador pues que ha irrumpido como ha irrumpido en Europa en la última temporada y media. Es impresionante el nivel que está dando, es un goleador, es un depredador y bueno, es un jugador que al Madrid le vendría auténticamente lujo. Creo que a cualquier equipo, ¿no? Pero al Madrid especialmente. Así que respondiendo a tu pregunta, creo que es una opción muy interesante si esa cláusula es real y es ejecutable en 2021. Y no me extrañaría que también eso altere los planes con respecto, bueno, pues a Mbappé y a otras posibilidades de mercado que pueda haber. Joséchu me plantea una cierta carambola que podría tener sentido también, ¿no? Y es que esa posibilidad de que Messi se fuese al Paris Saint-Germain y que, bueno, eso facilitase las cosas para fichar a Mbappé, ¿no? Y en ese caso, ¿en qué condiciones lo debería hacer el Madrid? Vamos a ver. Fue Neymar el que dijo el otro día que el año que viene está deseando jugar con Messi, que cree que va a poder jugar con Messi. Evidentemente ya os digo que eso en el Barcelona no va a ser, ¿no? No va a ser porque el Barcelona no tiene las condiciones económicas para poder acometer un fichaje como el de Mbappé, ¿no? Es imposible, porque además eso supondría retener a Messi, o sea que eso dadlo por descartado, lo veo imposible, ¿no? Por lo tanto, la otra opción es que sea Messi el que vaya al equipo de Neymar, que además Neymar ha dicho que está muy contento en el Paris Saint-Germain y está negociando su renovación. En ese caso, lógicamente el Paris Saint-Germain se juntaría con Mbappé, Neymar, Messi, además de otros muchos jugadores de grandes salarios. Y seguramente en este contexto de pandemia no podrían asumir por fair play financiero, cuando además ya han recibido más de un aviso, pues el poder pagar las 3 fichas. Y en ese caso, siendo Mbappé jugador que termina en contrato en 2022 y no habiendo renovado, que hay que verlo porque Leonardo el otro día informó que van avanzando bien las negociaciones con Mbappé sobre su renovación, por lo tanto, eso es lo primero, ¿no? O sea, si Mbappé renueva, seguramente se acabe el tema por lo menos a corto plazo, de poder venir al Madrid. Pero si no renovase, y si fuese el caso que Messi llegase a París, evidentemente el Madrid tendría una grandísima oportunidad de fichar a Mbappé. ¿A cualquier precio? Hombre, a cualquier precio no se puede hacer nada, a cualquier precio. Pero el Madrid necesita un bicho arriba, necesita un crack, necesita un jugador diferencial. Si no es Haaland, tiene que ser Mbappé. Y si no es Mbappé, tiene que ser Haaland. Pero seguramente uno de los dos tiene que llegar al Madrid. Y mejor si es en 2021 y no en 2022. Porque creo que es lo que le falta a este equipo, ¿no? El Madrid tiene una plantilla que no hay que tocar tantas cosas,
para que se convierta en máximo favorito para ganar la Champions. Pero precisamente lo que hay que tocar es lo más complicado, que es fichar un jugador o dos arriba diferenciales, que marquen las diferencias y que hagan que aquellos partidos que domina el Madrid, pues el Madrid pueda meter diferencia con respecto a otro equipo por tener pues capacidad de llegar al gol fácil. Así que no lo haría a cualquier precio, porque no hay nada a cualquier precio, pero a un precio más o menos asumible, tipo 150 millones, creo que podría ser una operación prioritaria, ¿no? He comentado antes lo de Haaland. A lo mejor Haaland por 75 es más atractivo que Mbappé por 150. No, tengo pocas dudas de ello. Creo que esa diferencia de precio haría que me lanzase yo por Haaland. Pero que Mbappé es un jugador diferencial y que puede marcar la próxima década en el fútbol europeo, pues tengo pocas dudas, ¿no? Es uno de esos jugadores que la puede marcar. Miguel me plantea una pregunta interesante y es si solo pudiese hacer fichajes a bajo coste el Madrid, ¿qué jugadores ficharía de la liga, ¿no? Pidiéndome uno por cada posición, defensa, medio y delantero. Esta pregunta es complicada porque, te tienes que imaginar a ese jugador a nivel Real Madrid, no siempre es fácil cuando son jugadores de bajo coste. Y donde voy a hacer más trampas es en el central, donde ficharía a Pau Torres, central zurdo del Villarreal, internacional con España, muy joven, muy aseado con el balón, muy atento, se coloca fenomenal. Es un central nivel Real Madrid, sin ninguna duda, que además jugaría por la izquierda, como digo, por lo tanto podría ser perfectamente un sustituto para Ramos en el futuro. Y que creo que su cláusula está en 30 a 40 millones más o menos. Digo que hago un poco de trampa porque no es exactamente tampoco bajo coste eso, pero creo que recoge un poco la idea que me quieres plantear. En el centro del campo creo que iría por Zubeldia, jugador de la Real Sociedad, muy interesante y muy joven y que está despuntando mucho esta temporada y que creo que pues sería lógicamente pues un fichaje seguramente a un coste reducido. No sé calcular su coste, pero ya digo, supongo que no sería excesivamente alto. Y arriba, que tampoco sé su coste, pero iría por Gerard Moreno, que me parece un delanterazo del Villarreal, goleador, sabe jugar también entre líneas, no es solo un delantero centro, sino que es un segundo delantero también de un nivel muy alto. No creo que tenga nivel titular del Real Madrid, pero sí tendría un buen nivel como suplente, como revulsivo, y un jugador que además que no desentonaría nada a nivel combinativo, porque es un jugador bastante técnico y bastante creativo. Así que esos serían mis 3 fichajes. Me pregunta Jorge por Asensio, y la verdad que, pues Asensio es efectivamente, ¿no? Es un caso difícil de valorar después de una lesión tan larga. Sí que quiero decir que Asensio, antes de la lesión, ya había hecho una temporada para mí muy mediocre, y que, igual que digo que hay que tener paciencia con él, también digo que ya venía en una tendencia un poco mala. Creo que en el caso de Asensio no tiene un problema de calidad, de talento, indudablemente lo tiene, pero creo que sí un poco de mentalidad. Creo que a Asensio le delatan ciertas cosas, como cuando dijo que a él no le correspondía tirar del carro. Creo que es una frase que eso no puede decirlo un jugador del Real Madrid, por muy joven que sea en ese momento y ni siquiera por humilde que sea. Creo que un jugador del Madrid siempre tiene que decir que por supuesto que le corresponde tirar del carro, porque es uno más de la plantilla, es un privilegiado por estar en el Madrid y que por lo tanto, tiene que asumir ese reto, ¿no? ¿Golpea menos Asensio? Sí, golpea menos. Eso puede tener que ver con la lesión. A lo mejor todavía le falta cierta confianza para soltar la pierna. Pero también es porque no está encontrando tantas situaciones, salvo en algún partido, para golpear desde fuera del área. Es lo cierto, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con su desempeño, con cómo se habilita él en zonas de golpeo y cómo se hace encontrar por parte de sus compañeros. Así que, es un expediente un poco X el de Asensio, tenemos que vigilarlo de cerca. Pues sería una pena que este jugador se terminase de echar a perder, porque cuando apareció en el Madrid yo creo que nos ilusionó absolutamente a todos, y todos vimos en él un potencial top 5 mundial, o top 10 mundial. Esa fue la sensación que a muchos nos generó Asensio cuando jugó su primera temporada en el Madrid. Por terminar, Juan José me hace una pregunta sobre qué filosofía de juego le vendría bien al Madrid y encajaría con esta plantilla y con qué entrenador, ¿no? Realmente, fíjate, Juan José, no es por huir de tu pregunta, pero creo que el Madrid nunca va a tener un problema de afiliarse de forma extrema a una filosofía de juego, ¿no?
Creo que ese problema que ha podido tener el Barça en los últimos años, de intentar jugar como cuando tenían a Xavi, Iniesta, al mejor Busquets, Alves, al mejor Messi, creo que ese problema no lo va a tener el Madrid, porque el Madrid, por filosofía, siempre se va a adaptar a hacer lo necesario para ganar, ¿no? Evidentemente, como el Madrid tiene grandes jugadores y tiene un público exigente y, bueno, y quiero decir, tiene las exigencias que tiene, el Madrid casi siempre va a optar como filosofía de juego por un juego alegre, ¿no? Por un juego combinativo, rápido, ofensivo. Pero, como digo, o sea, habrá épocas donde tengas los jugadores ideales para jugar más al toque, ¿no? Y digamos, de una manera un poco más pasiva y de control del campo. Y otras veces, como cuando la época de Mourinho, donde tenía el Madrid jugadores rapidísimos para los contraataques, donde muchas veces lo que hacía era esperar más atrás y salir rápidamente al ataque, ¿no? Era un equipo que contraatacaba o que atacaba rápido en todo caso, ¿no? Siempre, bueno, había mucha menos gestión del juego y era un equipo más vertical. Con la plantilla actual creo que el centro del campo del Madrid demanda control del juego desde la posesión del balón, pero su delantera curiosamente agradece mucho los espacios, ¿no? Especialmente Vinicius, es un jugador que necesita esos espacios, yo creo que también los necesita Asensio y Rodrigo, así que una mezcla de ambas puede ser lo correcto. ¿Con qué entrenador? Pues evidentemente hay entrenadores que para jugar a correr lo van a hacer mejor que Zidane, y estoy pensando en Klopp o en Mourinho, por ejemplo, y otros entrenadores que digamos que para aplicar una filosofía más estilo Barcelona, para que me entiendas, pues serían más adecuados también que Zidane, porque Zidane lo que tiene es que le gusta el control del juego, o sea, es un entrenador en ese sentido bastante italiano, donde le gusta tener todo lo que pueda controlado, pero no se afilia a un estilo en concreto y ahí muere, ¿no? Por lo tanto, eso creo que le hace un buen entrenador para el Madrid, y creo que eso también en el futuro le puede hacer un buen entrenador para el Madrid a Pochettino, ¿no? Que es un entrenador que también yo creo que es muy camaleónico y que sabe adaptarse a lo que tiene. Así que espero haberte contestado, más o menos. Y bueno, sin más, os dejo que ya habéis visto que eran bastantes preguntas las de hoy. He intentado ir lo más rápido posible. Si os gusta esta sección, dejad vuestros comentarios, para comentar todos los temas que hemos tratado hoy. También dejad vuestras preguntas para el próximo viernes. Y bueno, y nos seguimos viendo en el canal, que el próximo vídeo ya os podéis imaginar que será el postpartido entre el Madrid y el Atleti. Un abrazo a todos.